Entonces, pues tenemos esta herramienta que se llama SAS, que es un preprocesador de CSS. Lo que hace es como si fuera una librería que tiene su propio lenguaje, muy similar el lenguaje al CSS. Pues aquí dice CSS con superpoderes. Tenemos aquí varios features, entonces pues es compatible con CSS. eh, Tiene como muchas adiciones, se le pueden hacer muchas cosas al CSS que ya está. O sea, ahorita vamos a ver las cosas que se pueden hacer con él. Tiene 16 años en la industria, muchísimos empresas, muchísimos proyectos usan SAS. El proyecto que yo uso SAS. En muchas entrevistas de trabajo me preguntan por este, que pues es un preprocesador de CSS. Eh, pues aquí se tiene una gran comunidad. eh, Hay muchos frameworks que se hacen con SAS y SAS es compatible con otros frameworks de web. Esto dice, por ejemplo, Bootstrap, lo hicieron con SAS. Este se llama Bourbon, no sé cómo es. Y Suzy usan SAS para hacer toda la librería. La librería, por ejemplo, de Bancolombia también la usan con SAS, la librería de la empresa en la que yo trabajo también. Entonces, pues eso ayuda mucho a crear como con poco código, muchas condiciones del CSS y el código se ve incluso más ordenado. Pero en esta otra librería de CSS por si algún día la quisieran usar. Pero quería ver cómo se veía. Bueno, entonces, pues esta es la página de la documentación. No la había puesto por acá, pero acá vamos a instalar. Dice que podemos descargarla de aquí o de aquí es un poquito más fácil. Tenemos este comando. Mm, Tienen que tener instalado Node.js. Los que no lo tengan, lo instalan desde aquí. Y vienen acá y en este comando miren que tiene "-g". "-g" significa que es global. Cuando uno usa las librerías de NPM, pues puede instalarlas directamente en el proyecto en el que estás trabajando o global es para todo el computador. Entonces acá dice que lo instalamos para todo el computador y ya les voy a decir por qué. Pues creo que yo ya lo tengo instalado, pero igual si corro el comando. mm, bueno, listo. A mí esto me sale porque el computador lo tengo configurado para que descargue esto desde una página que me tocó usar para el trabajo, entonces voy a agregarle otra línea, pero ustedes no la tienen que agregar. ¿Listo? Eh, Esto es que él está tratando de instalarlo desde aquí, de Nexus, y yo lo voy a instalar desde esta página, que es la página general. Pero entonces este pedacito ustedes no lo agregan. Listo, entonces me dice que agregó estos 18 paquetes de 60 contribu- contribuidores. Eh, Seguimos acá, pues dice que si tiene Homebrew, que es como una librería de Mac, lo puede hacer. Una que se llama Chocolati, también lo podría hacer.
pues Node es la más fácil. Y aquí dice Learn SAS. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esta línea. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros creamos un archivo que tiene esta extensión CSCS y la librería que acabamos de descargar va a convertir ese archivo en un archivo SSS. Entonces, nosotros escribimos con un lenguaje que ellos sugieren y él transcribe eso a un archivo SSS que es el que nosotros usaríamos ya en nuestro código. ¿Listo? Entonces, cuando está esto menos watch, es que tú lo dejas activado y él va a estar, o sea, mejor dicho, casi que cada que prendieran el computador y abren el proyecto, tendrían que hacerle clic a esto para que él esté observando los cambios que van a ver acá en este archivo para que él pueda transcribirlos al otro. Y ha pasado como que uno está escribiendo en el SAS y cree que le va a cambiar, hacer los cambios solo y es que no tiene esto acá. O sea, los cambios del SAS tienen que traducirse a esto para que pueda leer el navegador. ¿Listo? Vamos a ver. Mm, listo. Eh, hacemos pues el archivo HTML como siempre lo hemos hecho. El archivo de, bueno, no, y ya. Le damos acá. Y podemos crear este que se llama, por ejemplo, styles. Tiene esta extensión, ¿sí? De punto .sas. Eh, entonces, por ejemplo, eh, quiero que veamos este ejemplo que está acá. Entonces, ¿qué dice acá? Que uno puede, por ejemplo, anidar el código y él va a traducir eso después a CSS. Entonces, si vemos acá, él llega y dice que hay un nav y abre las llaves y dice, y adentro del nav hay un UL que tiene estas propiedades. Y automáticamente él acá hace la conversión de que nav ULL, el nav UL como ya lo hemos hecho, y dice que va a tener estos estilos. Mire, bueno, incluso mire acá nav UL, nav li y nav a. Y acá llega eso y lo traduce por estos tres. Y él lo hace. Entonces, pues parecía que no fuera como mucho el cambio, pero esto lo hace como más intuitivo de que aquí adentro adentro de este elemento son estos tres elementos de acá. Voy a copiar esto. eh, y entonces usamos este acá, SAS. Nosotros podemos decir, abro la terminal. Y está este comando, pues. Este input sería el archivo de SAS que yo voy a poner. Este le puse que se llama styles. Y me dice acá que cómo quiero que se llame. Entonces, si quiero le puedo poner el mismo nombre porque pues tienen una extensión diferente. Entonces yo le digo acá que mire
Bueno, que estoy como desactualizada en esta versión de Node. Voy a ver si tengo que, lo actualicé. Esto probablemente a usted no le salga, eso también es de la configuración que tengo yo en este computador. No estoy en mi casa, entonces por eso no estoy usando el computador personal. Pero bueno, entonces acá no tengo instalado el SAS en ese, es la versión 16 de Node. Que yo tengo la versión 12 de Node para trabajar en el proyecto en el que estoy, pero tal vez SAS necesite una versión más actualizada de Node y ahí fue el por que me dio el error. ¿Verdad que le tengo que poner ese otro repositorio? Y no va para allá. No. Bueno, ahí sí lo empezó a hacer de una, listo, que fueron agregados esto, que nueva versión de NPM, bueno, listo. Vamos a ver si ahí ya me da el de SAS. Que es SAS, que mire los estilos acá y me traduzca a este. Entonces me dijo compilado y dice, SAS está observando por cambios. Y miren que entonces me creó estos dos archivos. No sé este map para qué es. Esto es como para ver cuáles son los últimos cambios que se agregaron. Y este es el que eso me sacó. Y miren que era lo que decía ahí. Agrega esto, agrega esto, agrega esto. Si yo incluso hago aquí, por ejemplo, yo quiero hacer otro estilo acá. Eh, él acá está compilando otra vez. Y miren, entonces agregó nav UL, entonces ya me agrega como las cosas en la sintaxis de CSS, porque el navegador no va a poder leer esta sintaxis. Entonces él tiene que traducir esto a esto. ¿Listo? Igual vamos a ver más opciones que eso tiene. Aquí hay otra. Pues había un grupo de la que me entregó unas variables en la entrega, pues unas variables de CSS para poner los colores que uno está usando o las fuentes o los tamaños de texto, todo eso, y se pueden crear las variables así. Digamos que hasta hace poquito no se podían crear las variables de una forma nativa en CSS, ahora ya sí se puede, pero incluso hay que hacer, o sea, toca hacerle un nombramiento más largo. En cambio, este simplemente llegamos y le ponemos el signo pesos y el nombre de la variable y ya. Y se pueden utilizar esas variables en todas las partes del código. Aquí parece, al traducirlo, pues ya ni siquiera agrega la variable aquí arriba, sino que de una pone el color acá en la traducción. Eh, también está que uno puede importar cosas de un CSS a otro. Entonces aquí dice pues que se trae los cambios se trae los cambios desde otro lugar y puede usar como las variables del otro lugar. Entonces acá dice, usa este use base y usa las librerías de aquí. Hay otra cosa muy chévere que se llama, por ejemplo, los mixins, que son como métodos de CSS. Entonces, por ejemplo, aquí lo que hace es que tú le puedes poner, pues acá como parámetros en el método para que él haga cosas dentro de los estilos que va a aplicar. Entonces, por ejemplo, acá este mixing se llama theme. Entonces tú le dices que cuál quiere que le llegue. Pues en este caso, por ejemplo, él tiene theme dark gray. Entonces, como que dark gray solo es como la variable por defecto. Entonces, aquí, por ejemplo, info.
el tema es gris, pues porque no le puso ningún parámetro. Alerta, el tema es rojo y success, el tema es verde. Y entonces acá que es el código traducido, él puso que alerta va a tener el código, el color de fondo rojo, success también va a tener el color de fondo verde. Entonces, pues sirve como cuando hay unos estilos que se van a repetir, pero tienen algunas cosas diferentes. Entonces le puedes mandar parámetros ahí. Tenemos, por ejemplo, unas, unas cosas de que yo hago una clase y puedo duplicar lo que esa clase hace. Entonces, por ejemplo, esa llama message share y aquí lo estoy extendiendo. Ah, bueno, hay dos sintaxis de SAS. Esta que se llama SSCS, que es con las llavecitas, y esta que se llama SAS, que es con el tab, que es como identado. Entonces, esta está en el primer nivel y entonces estos son las propiedades. Pero pues me parece mejor esta. Entonces, él crea esta clase aquí que dice message share, por ejemplo, y acá le da extend, y entonces significa que en CSS él va a traerse esto de acá. Y de hecho, miren que aquí dijo message share y le dijo extend, extend, extend y extend. Y él llegó y cuando lo tradujo, incluso le puso que todos estos van a tener estas clases y luego cada uno de estos por individual tiene estas otras propiedades extra que le habían agregado. Entonces, como que la librería sabe cómo traducir el código para que sea lo menos pesado posible y todo esto. Acá dice operators, entonces acá, por ejemplo, se pueden hacer operaciones matemáticas para poder conseguir como los tamaños perfectos de lo que uno necesita. Entonces, acá, por ejemplo, se traen un módulo que se llama math y usan acá math.div para agregarle como un tamaño especial, un width a ese rectángulo. Toca, ahorita miramos la documentación y entonces pueden usar el por, se puede usar, por ejemplo, más, menos, todos estos que están acá. Ah, div creo que es dividir, creo. Y este es el porcentaje. Eh, entonces, pues ahí puede, si uno no quiere poner un tamaño de píxeles exacto, calcula el tamaño que necesita y él se lo puede dar. Entonces, yo creo que aquí, por ejemplo, él quería que el artículo tuviera un ancho de que en porcentaje, pero de que fuera con estas dimensiones. Entonces, si nos venimos ya acá a la documentación, pues ahí sí hay bastantes eh, propiedades. Entonces, lo de las variables que le decía, se pueden agregar n cantidad de variables. Eh, entonces dice, ¿cuáles son las diferencias entre las variables de SAS y de CSS? Que las variables de SAS están compiladas, entonces como que cuando sacas el resultado final, él automáticamente reemplaza los valores donde tú los necesitabas por el valor real. En cambio, cuando usas las variables de CSS solas, pues las variables quedan ya directamente en el CSS que vas a utilizar. Eh, aquí dice, si tú usas una variable de SAS y le cambias el valor va a quedarse en el momento en que se usó, queda de un valor. Cuando cambia el valor, eh, usa el otro valor. En cambio, acá dice que cuando se cambia la variable del CSS, utiliza el valor al final. Esto, pues, uno no debería de cambiar las variables de todas formas. Si se va a usar una variable que sea de colores, de tamaños, pues se deberían de dejar. Esto, pues, son demasiadas reglas para las variables. Esto, por ejemplo, el scope significa que yo puedo crear una variable por fuera
de mi CSS, de todos los componentes, y la puedo repetir en varias partes. Pero si voy a usar una variable que solo está adentro de un elemento, la puedo poner acá. Por ejemplo, esta local variable. Y esta variable ya no la puedo usar, o sea, solo la puedo usar dentro de estas llaves. No la puedo usar afuera. Entonces, pues toca ver cuándo van a ser globales y cuándo van a ser locales. Eh, Interpolación. Eso no sé qué es. Rules. Tenemos entonces acá hay que otras rules, estas reglas. Entonces está este use, que como les habíamos dicho, les había mostrado antes, es como cuando quiero eh, traerme los estilos de un lado a otro. Entonces como que importo el CSS en un importo, o sea, yo creo como varios archivos, si estoy haciendo como una librería completa o tenerlo como bien organizado, acá hago mis dos archivos de SAS, luego los utilizo acá en este que es como el SAS principal y cuando él está traduciendo, pues se trajo todo lo que estaba acá, se lo trajo para acá. ¿Listo? Eh, Está, por ejemplo, esto del mixing, que ya les había dicho que son como los métodos que uno puede crear. Y está lo del include, que el include es cuando, el include es cuando voy a utilizar ese método. Entonces el mixing, cuando lo declaro, reset list. Y entonces acá, cuando quiero utilizarlo, le digo include. De hecho, aquí miren que llegan y hacen un mixing y llaman un mixing dentro de otro mixing, pues como llaman el método dentro de otro método. Entonces acá, por ejemplo, le dice que a todo el nav UL le agregue este horizontal list. Y entonces le dice nav UL y tiene esto. Y de hecho acá, horizontal list dice, incluya en el primer nivel estos valores. Y al li, dele estos valores. Y entonces al primer nivel le agrega esto y al li le agrega esto. Mm, lo que les decía de los argumentos, dice que si son opcionales, o sea, primero puede poner un argumento normal, como esta propiedad, letter value, no sé qué. O pueden poner estos valores que si ustedes les dan el valor acá, es el valor eh, por defecto. Entonces acá lo que hizo fue que al X le agregó el 0 y como no le puso el Y, él coge el valor del 50%. Mm, pues aquí de pronto les parece que estoy dándoles con mucha información, pero cuando uno trata ya de implementar eh, todas las propiedades de SAS, pues ya se vuelve como súper útil de utilizar, súper útil de utilizar. Entonces, aquí, por ejemplo, hay otra opción. Si yo llego y estoy acá y hago una clase que se llame, por ejemplo, eh, Introduction Section, y abro así, yo puedo, aparte de eso, usar este que se llama un i, que lo que hace este i, pues bueno, un ampersand, que lo que hace esto es que me va a copiar lo que está aquí arriba del nombre de la clase y me va y yo ya puedo como hacer otras cosas. Entonces, por ejemplo, mm, hay una, ¿cómo es que se llama eso? Una convención, pues como una forma de nombrar las clases de CSS que se llama BEM, que lo que hace es que es como
unas reglas, pues a nadie lo obligan a hacer eso, pero es como de buenas prácticas que usamos en muchas partes en muchos proyectos y en muchas empresas que se llama BEM. De hecho, también se lo voy a poner acá. BEM. Una naming convention se llama eso. Entonces, de hecho, por acá como que nos van mostrando. Esto es con SAS. Miren que es parecido a lo que les decía. Que eso de BEM es como una forma en la que yo hago los nombres de mis clases de CSS para que tengan como un orden. Entonces yo, por ejemplo, llego y creo aquí una sección y digo que la sección va a tener este nombre que yo puse aquí, Introduction Section. Introduction Section. Sí. ¿Listo? Y luego adentro de ese Introduction Section tengo un H1 y entonces lo que dice BEM es que yo llegue y Introduction, que le ponga el nombre de la clase padre, Introduction, que le ponga el nombre de la clase padre y después le pongo dos guiones y le digo qué tipo de elemento es el que le estoy poniendo, o sea, como el nombre del hijo, más bien. Entonces yo digo Introduction Section y acá le digo Introduction Section Title. Entonces ese creé este título. Y, por ejemplo, le pongo el guión bajo cuando voy a hacer un hijo. Pero también hay otra propiedad que es cuando voy a hacer, o sea, ya no es un hijo directamente, sino que ya es ese hijo, pero le quiero hacer como una variación. Entonces yo podría decir, hacerlo así, por ejemplo. Entonces esto ya no es guión bajo, sino guión normal. Entonces, a este título, este es el título principal y dice title, y este es el título secundario, y le pongo aquí guión, guión, secundario. Entonces los nombres se vuelven un poquito largos, pero como que así evitamos un montón de conflictos que hemos tenido, digamos, en este trabajo, en esta entrega que unas personas estaban sobreescribiendo los estilos de otra. Acá pues ya es una forma como muy organizada de ponerle los nombres, como con una lógica específica y no ponerle nombres así como al azar de decir carrusel, carrusel grande, carruselito, carrusel 1, carrusel 2, sino que ya tengo sección de introducción, título de la sección de introducción, título secundario de la sección de introducción. Y entonces, si yo lo hago acá en el CSS, puedo hacer título acá y entonces lo que él hace es que coge este ampersand, significa que duplico este nombre. Y este acá, y yo digo que el secundario tiene el título gris. Entonces, él llega acá y copia este nombre y le agrega el título. Y luego está I que puse acá, copia este nombre acá y le agrega este secundario. Si yo guardo esto y miramos cómo me sacó eso, mire que me saca Introduction Section y el título. Introduction Title Secondary y acá. Y entonces yo solamente tuve que escribir este ampersand aquí y me duplicó el título de ahí. Como les había dicho, si yo le pongo aquí, yo le pongo aquí en el primer nivel el margin 0, luego el título y luego el secundario. Él me crea acá Introduction Section Title, Introduction Section Secundario. Entonces, pues no, ni siquiera hemos importado aquí el CSS. Entonces, el SAS lo escribo yo en este lenguaje, pero pues el navegador no lo sabe utilizar. Entonces, yo lo que tengo que hacer es linkear el output, que sería este, que sí es de CSS, que es el que crea hace un ratico, que se llama Styles CSS. Entonces, el código no lo lee, pero lo hago yo escribiéndolo en un lenguaje que me conviene a mí.
y él ya se compila y se crea el archivo que sí es. Y ese es el que utilizamos acá en el HTML para, para hacer todos los cambios. Entonces, lo guardo aquí, pues no voy a tener muchas cosas para mostrar aquí. Pero bueno, entonces igual ahí vimos que le agregó el título rojo y el título gris a lo que le habíamos puesto. Bueno, esto es lo de Ben, que se los voy a copiar, pero está como no tan bien explicado. Ben, miren acá le está button price, button text, y los pone los dos. Eh, la gente pues pone como todo esto, dice los problemas. Bueno, sí, es un artículo bastante largo. Dice las cosas malas de Ben. Las cosas malas para mí es que los nombres son muy largos, pero pues tampoco es tan grave. Aquí SAS y Ben. Aquí pues ponen esto at root y no sé qué, pero ahora ya eh, creo que esta versión última de SAS ya coge el ampersand así, no toca ponerle con todo esto. No, esto no, este no está tan bueno este ejemplo. Quiero para ponerle la documentación en los links útiles. Bueno, este está más o menos corto. Si encuentro otro mejor se los pongo. No es obligatorio que usen esa forma de nombrar los elementos con BEM, pero pues es mucho más ordenado, es para que sepan que existe. Es probablemente que en algún trabajo les pedirían esto así. Entonces, sí es mejor como que lo tengan en cuenta. Podemos seguir viendo lo de SAS. ¿Tienen preguntas hasta ahora? Profe, yo tengo una pregunta, pero o sea, no de cómo utilizarlo, sino de en dónde lo vamos a utilizar. O sea, pues mi pregunta es como que tenemos que, con todo esto, implementarlo al taller que ya estamos haciendo o qué procede ahí. Eh, para el taller 2 probablemente sí lo tendrían que utilizar. Para este no, pues yo no le estoy explicando esto hoy para que lo agreguen al taller del viernes, no, sino que pues para que tengan un tiempo de mirarlo, de practicarlo y de que para el taller 2 lo podamos incluir. El taller uno digamos que se acaba, o sea, hacemos la landing page y ya pues no tendrían que tocar más esa página de inicial, ya lo que haríamos sería agregar más páginas a la aplicación, pues ya la página de los productos, pues de todos los productos, la página del producto individual. eh, También vamos a agregar página de login, página del carrito. ¿Listo? Entonces, tal vez de aquí en adelante, para las otras entregas, si vayamos a necesitar usar SAS, para esta entrega del mobile que tienen el viernes, ¿no? ¿Alguien Bueno, tiene gracias. dudas de mobile para la entrega del viernes, de hecho? Pero bueno, esperen, ahorita termino esta idea aquí y podemos preguntarlo del mobile. Acá, por ejemplo, hay una opción de esas que se llama debug, si uno la quisiera usar, como que es como un console log, pero dentro de SAS, por si uno no sabe por qué algo no le está funcionando. Mm,
Pues esto es como los valores de las cosas que podemos usar. Aquí dicen operadores, lo de las operaciones de matemáticas que les decía. Eh, Como uno puede hacer cálculos y puede hacer métodos, entonces es que quisiera ver esta, esta documentación. Miren, pueden hacer incluso if, else. Entonces, por ejemplo, acá llega y hace un método, un mixing, que es un avatar. Y entonces dice que, bueno, voy a hacer un avatar que va a tener tantos, tal valor. Y le dice, bueno, este avatar va a ser de 100 píxeles, como un avatar es cuadrado. Entonces yo solamente digo 100 píxeles y ese mismo valor se lo puso de alto y de ancho. Y le dice, y uno puede decir si quiere que sea falso o verdadero. Esta otra propiedad que se llama circle. Entonces acá le dice, hágame un avatar con el círculo falso. Entonces, incluso acá le puso square avatar. Entonces él no le agrega el border radius. Y luego le dice acá que el circle avatar, si se lo agrega, y entonces cuando usted le pone circle true, ahí sí le agrega ese valor. Entonces le puede poner if, else al CSS, por ejemplo. ¿Listo? Mm, aquí dice que si, que si los themes, team color es light theme, entonces agréguele este light background. Pero que si no, else, le agregue el dark. Entonces también se pueden hacer esas cosas. Mm, lo que les decía ahorita, los valores, los operadores y eso se les puede agregar a estos métodos, al if y al else, si quisiéramos como que dependiendo de cierto valor haga algo. Pues está también el else if. Acá hay una que se llama each. eh, entonces, por ejemplo, es como que para agregarle cosas o sea, esto lo que hace es que con una línea de código puedo hacer como un for each, como para que me agregue el mismo método para muchas clases. Entonces, por ejemplo, él acá hace como un arreglo y se llama sizes. Y es 40, 50 y 80. Y luego hace este each en el que llega y me dice que size in sizes, pues como si fuera un for each. Y le dice acá icono y le dice aquí size y va a pasar esto. Y entonces cuando se saca el CSS compilado, me sacó este para 40 píxeles, para 50 píxeles y para 80 píxeles. Como agregó el tamaño al nombre de la clase, pues él le sale aquí. Y además ese tamaño también lo agregó a, al tamaño de fuente. Entonces, pues él hizo eso y es como si hubiera hecho un for each que le traduce a cada uno de estos estilos. Mm, espérenme un momentico, ya vuelvo, muchachos. Vayan pensando preguntas.
Hola. Eh, bueno, entonces se puede hacer, aquí dicen pueden hacer variables que son como, variables que son como objetos. Entonces, por ejemplo, aquí dice que el ojo, o sea, esto es un objeto que dice que el ojo tiene este valor, que start tiene este valor y stop tiene este valor. Digamos que estos son el nombre de un archivo o creo. Y entonces, lo que dice eso es que puedo usar esto para crear un icono que tenga, por ejemplo, el start, icon I, icon start, icon stop. Ah, este content creo que esto es el número del carácter. Entonces aquí dice el nombre y el glif. Ese sería el nombre, ese sería el glif, al parecer. Y entonces yo puedo ya llegar a decir que el nombre del icono va a tener esto aquí en el content. Y me dice que puedo estructurar las variables. Aquí dice ojo, start y stop. Pongo el nombre, el glif y el size. Y se usa, o sea, pues más o menos lo mismo que estaba aquí, pero aquí agregó también size, entonces aquí utilizo el size. Acá hay otro que llama for. eh, pues con el for, pues sería como parecido al each, solo que el each yo trabajo con un arreglo. Este for se hace es como con números, y entonces yo ya puedo poner que del 1 al 3 y acá está el UL, y me haga esto aquí en el nombre, y él agrega esto. ¿Listo? Esto no lo hemos visto de CSS. De hecho, pues lo podríamos ver y es como que cuando yo quiero agregarle propiedades a un elemento de una lista específicamente, pero no a todos los elementos. Eso después sería aquí de CSS, pues se puede usar en CSS y se puede usar en SAS, de que yo llego y digo aquí, eh, digamos que tengo una lista. Esta clase está como un sancocho de muchas cosas, pero bueno, tengo aquí una lista. Hola, hola, ¿cómo estás? Bien. Tenemos esta lista, que de hecho la hice mal. Es UL, hago esto. Esto es de Emmet, ¿no? O sea, que es la librería que está en Visual, que es para hacer las clases más rápido. Entonces, que yo digo, hágame un padre que llame UL, que tenga 5 listas adentro. Ay, clic por 5. Y le doy tab, me crea un UL y varias listas. De hecho, el UL se debería llamar lista example. Hola, ¿cómo estás? Eh, tenemos esta lista. Si yo quiero mm, agregarle cosas a algunos hijos sí y a otros no, lo que puedo hacer es que aquí está en el ejemplo, puedo hacer, por ejemplo, n-3 significa, eso es como muy difícil de entender, pero acá dice como que
Menos n más 3 es como decir los tres primeros elementos. Puedo usar esta variable que dice, por ejemplo, even, y me pone a los pares, le pone un valor. Yo puedo poner, por ejemplo, un valor puro ahí. Por ejemplo, acá le puedo poner, aquí está, por ejemplo, nt child odd es los impares. Y acá, por ejemplo, dice nt child 2n más 1. Es como una operación matemática que la verdad no les sé explicar la lógica y yo tampoco la sé utilizar muy bien. En la que les dice que como que cada 2 más 1 es que hace el cambio. Entonces, como que esto es lo mismo que esto. Acá para hacer el even, que es pares, le puede poner 2n y le dice acá. O aquí, si usted pone directamente un número entero, representa a ese número directamente. Acá 5n significa como múltiplos de 5. N más 7 dice como que desde el séptimo en adelante. 3n más 4, es que miren, aquí está la operación, significa 4, 7, 10, 13. Significa como que a partir del cuarto, del cuarto, súmele de a 3. O bueno, es como lo que yo entiendo. Entonces aquí está incluso como la operación. 3 por 0 más 4, 4. 3 por 1 más 4, 10. 3 por 2 más 4, 13. 3 por 3 más 4. Entonces esa opción sirve cuando uno quiere, por ejemplo, en la lista, yo digo, listo, yo quiero que el elemento de la lista. Bueno, entonces yo el CSS lo dejo quieto y trabajo todo sobre el SAS, porque como el SAS me va a auto hacer lo que yo quiera, entonces yo pongo ntn child y yo digo que el primer elemento siempre quiero que tenga el color verde. Y quiero que el último elemento lo tenga rojo. Pero entonces yo cómo hago para saber cuál sería el último elemento de la lista. Pues de hecho hay una propiedad propia que se llama last child, que ya lo hace, pero yo creo que yo puedo hacer n-1, pero me da, ver, de hecho aquí me lo dicen. N-child 1, o aquí dice 0 más 1. Yo no sé si yo le pongo -1, me va a hacer algo o va a fallar. Eh, incluso acá ponen doble nt-child que dice que me hace desde el octavo hasta el quinceavo. Pues eso con el tiempo, mientras lo vayan utilizando, lo pueden ir mejorando. Por ejemplo, yo le puedo poner acá last child. Vamos a ver si funciona. Si yo tuviera una lista y no sé cuántos last child. Ya, este cuenta desde el último en adelante. Si yo digo que voy a tener una lista de cards, pero quiero que el último card siempre haga algo, entonces le agrego ese nt last child, o que el primero siempre haga algo, le agrego este que está acá. ¿Qué más? Bueno, sigamos con SAS. Entonces, pues él acá lo que hace con este for es que como que quiere hacer una operación matemática, pero quiere agregar varios a la vez. Entonces, como le mando
desde el 1 hasta el 3, él hace acá 1, 2 y 3. Entonces esto ya es como un CSS como bastante avanzado, pero tal vez en algún momento lo necesiten. Acá lo que dice es que hace una función que dice que mientras que la escala, o sea, como que mientras que el valor sea mayor a la base, él va a agregar este valor menos red value y si no, va a hacer este value. Entonces él acá en la fuente hace esa operación matemática para saber cuál va a hacer lo que le va a hacer. Entonces le dice que en la fuente va a ser 20, del 20 a 16. O sea, como que iniciaba en 20, pero quiere que llegue a 16. Scale below. Y la base, mire, entonces el ratio, que ya es un valor que le está dando por defecto, a menos que lo agregue. Y el valor y la base. Entonces, como que él agrega, hace la división para que le baje como con un ratio específico, o si no, ya le va a dar el valor específico. Pues es un poquito complicado esas operaciones, pero igual las que más van a usar puede ser el if y el else. El each también es como chévere. Aquí hay funciones que yo, o sea, la diferencia entre una función y un mixing es que la función tú la haces para darle cálculos a valores dentro del CSS. En cambio, el mixing lo que hace es que te da un grupo de propiedades de CSS y tú le puedes mandar pues los parámetros como habíamos visto. Le puedes mandar los parámetros para que el mixing cambie y los valores y las propiedades cambien dependiendo de lo que yo le estoy mandando. Cambio la función es unos cálculos que yo voy a hacer para poderle dar valores a los elementos. Bueno, está este otro extend que creo que no lo habíamos visto y era como que yo puedo heredar clases de CSS en el sentido de que si yo tengo un botón, pero luego creo otro botón que quiero que tenga algunos valores, o sea, que tenga los mismos valores que el botón sencillo, pero además agregarle algo más. Entonces yo le hago el extend, como está acá, y él va a copiar esas cosas. Entonces, de hecho, aquí está, el error tiene esto, y el error serious tiene el extend, que es el mismo error, y además le agrega un border width de 3 píxeles. Entonces, él acá lo que hace es que pone error, coma, error serious, agrega estos valores a los dos, y a error serious además le agrega esto. Entonces, error y error serious se van a ver muy parecidos, excepto por los valores extra que yo le estoy agregando aquí. Entonces uno puede como copiar esas algunas propiedades y además puede, si quiere, incluso sobreescribir otras. De hecho, aquí él va a sobreescribir unas, porque este border acá dicen que es de un píxel, pero cuando es serious, sobreescribe este border de un píxel y le agrega 3 píxeles. ¿Qué es esto de interpolación? Esto ya lo habíamos dicho. Acá hay como otras como unos módulos, o sea, como unos archivos que están ahí guardados en la librería, de que si uno quiere usar estos como métodos, funciones para dar otros valores, los puede usar. Entonces, que esto de colores, tú le puedes poner acá, por ejemplo, opacidad, o le puedes poner, o sea, todos se los pueden poner, o le pueden poner esto de alfa, le puedes colocar esto de saturation, blackness, lightness. Entonces aquí se pone un color en estos valores de hexadecimal o estos valores que son los web colors que ya les había dicho y te retorna otros valores. Está lo de las matemáticas que se saca, por ejemplo, Euler y le da el valor ahí. Pi también está ahí incluido. Sail es para irse al techo, o sea, como para redondear hacia arriba. Clamp
es para hacer es que un número entre mínimo y máximo como una regla de 3. Floor es para ir redondear hacia abajo el número. Eh, el mínimo, el máximo, aquí por ejemplo es como que si yo hago, miren, incluso acá está, como es un arreglo de varios números, él me va a dar el mínimo, el máximo. Es que se vean toda esta documentación si quieren utilizarlo. Lo que más se va a utilizar de SAS, pues yo les estoy mostrando todo, pero lo que más se va a utilizar es eh, algunas operaciones matemáticas, lo de las variables, lo del nesting, que es lo que estábamos viendo acá, lo de meter todo como anidado, esto de tener acá el ampersand para copiar el nombre, hacer los mixings también son súper útiles cuando queremos que hacer como eso de que algunos estilos cambien dependiendo del parámetro. Extender las clases también se utiliza mucho. Aquí pues están lo de las calculations. Y acá, por ejemplo, hay esta otra operador que se llama calc, que lo que hace es que combina, puedes combinar distintas unidades de medida. Entonces, por ejemplo, acá le dice que calcule 400 píxeles más el 10%, que normalmente uno no puede sumar esto, pero él calcula los 400 píxeles que tenga ese div y el valor que sería el 10%, porque a veces el 10% es el 10% del padre, entonces más el 10% del padre, o a veces yo quiero que diga, es que yo quiero que esto sea el 100% menos 80 píxeles, porque es un poquito más pequeño que el contenedor principal, entonces también se puede hacer como esos cálculos. Y ya, ves, parent selector, esto ya lo habíamos visto. Sufijos, también esto lo hemos visto. String interpolation. Es que quería como algunos ejemplos como de casos de uso más sencillos que los de la documentación. Pero igual, pues, estos que les he mostrado también son como buenos. Mm, si uno usa un framework o algo como React, Angular, pues ellos tienen sus propias implementaciones de SAS. Uno tiene que configurar un poco, instalar la librería y eso, pero sería lo mismo. Tú creas tu archivo de SAS, el archivo de SAS es para trabajarlo localmente en el repositorio, pero el archivo que se utiliza al final es el compilado. ¿Listo? Entonces uno normalmente para todos los tipos de tecnologías web, uno trabaja un código, pero después tiene que compilarlo y el código le retorna, pues después de compilarlo, le da los archivos puritos le da los archivos puros para poder hacer ya subirlo al navegador. Normalmente en el navegador solamente recibe HTML, CSS y JavaScript, pero cuando uno está trabajando otro otro tipo de frameworks o tecnologías, por ejemplo, no sé, React, uno mete HTML del, dentro del JavaScript, o sea, mete como algunas convenciones que no son las típicas del JavaScript, entonces tiene que compilar ese código para poderlo subir al servidor. Entonces esto es muy sencillo de compilación, lo que hemos visto hasta ahora, pero eh, es similar en el sentido de que este archivo no es el archivo en el que estamos trabajando, sino que es un archivo que el compilador de SAS me está generando automáticamente y es el archivo que estamos usando aquí para leer esos cambios. No estamos importando directamente el SAS, este de aquí, sino que estamos importando este que es el resultado automático de lo que eso me estaba dando ahí. Eh,
Y no sé esto porque me estaba dando este sax syntax, y aquí no. Muchachos, ¿tienen preguntas hasta ahí? ¿Y De preguntas, momento no. y preguntas del taller? No, tampoco. Bueno, entonces vamos a dejar la clase hasta ahí. Nos vemos el miércoles. Chao, bro, muchas gracias. Bueno, chao. Chao, profe, que pases lindo Chao, profe, día. gracias. Gracias, lo mismo.